Hoy vamos a continuar el ciclo previo a lo que será en Guatemala el tercer encuentro continental de Aviasala Soberana, que va a ser del 8 al 12 de octubre. Para eso nos acompaña el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel. Él es profesor de la Universidad de Berkeley. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Ramón, contanos un poco qué expectativa tenés en este encuentro, que tiene sobre la mesa además temas tan importantes como el pensamiento decolonial y la articulación de los pueblos. Sí, esto es un encuentro sumamente importante porque aquí no solamente vamos a hacer formación política continental desde una mirada descolonizadora, desde una mirada plurinacional, sino también que vamos a hacer articulaciones de movimiento a escala continental. Entonces, este espacio tiene un lugar estratégico en términos de las luchas que se llevan a cabo en la región ahora mismo. Y claro, los movimientos, las organizaciones de los pueblos son centrales a la hora de pensar la región geopolíticamente, porque dependiendo del accionar de estos movimientos va a depender mucho la política de los movimientos en los próximos años. Ujú. ¿Y cómo analizás todo lo relacionado al contexto internacional que estamos viviendo? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ves? Estamos viviendo una situación muy difícil porque el imperio estadounidense está en decadencia, está en crisis terminal. Emerge un nuevo mundo que es el mundo multipolar. Ese mundo no es exactamente postcapitalista, es un mundo que sigue siendo capitalista, pero tiene características que abre posibilidades a los pueblos. Es decir, hay un respeto a la soberanía de los pueblos. Es un mundo que es capitalista, pero no es neoliberal. Se enfrenta a las lógicas punitivas de sanciones y de agresiones militares, golpes de Estado del mundo unipolar. Entonces, la esperanza del mundo multipolar es la esperanza de poder vivir dentro de nuestras diferencias de manera pacífica y con respeto a la soberanía de los pueblos. Eso abre un espacio de maniobra para los movimientos, porque el mundo unipolar te sanciona, te reprime, eh, te persigue, mientras que el mundo multipolar abre un espacio, por ejemplo, para movimientos antiimperialistas que han logrado llegar al poder, como Venezuela y otros, tienen un espacio de maniobra en el mercado mundial frente al mundo multipolar que ofrece oportunidades comerciales de intercambio que el mundo unipolar te bloquea, te sanciona, te hace barbaridades. Realmente es una forma de genocidio a los pueblos, estas sanciones, estos bloqueos, este tipo de políticas que hace el imperio estadounidense. Ahora, el imperio está en decadencia. ¿Qué significa esto? Que el imperio ha perdido las guerras en el Medio Oriente, ha perdido la competencia comercial en África con China. Ya ni hablemos de Asia. En Asia la tienen perdida, pero hace rato. Eh, Han recuperado Europa con el golpe de Estado internacional que hicieron con la guerra de Ucrania, con esa intervención teledirigida por el imperio vía la OTAN, eh, con un gobierno títere neonazi que es punta de lanza contra la Federación Rusa y han recuperado expulsando las empresas rusas al mercado europeo, que representa el 40% de las importaciones de toda la Unión Europea, pues la ha recuperado el imperio estadounidense con sus empresas, que vende 5 o 7 veces más caro que lo que le vendían las empresas rusas a los pueblos europeos, quienes están pagando por ese golpe de Estado y por esa agresión a Rusia vía Ucrania. Es precisamente los pueblos europeos, que son los que ahora pagan 5 y 7 veces más caro por la electricidad, el gas, por productos como aluminio, como trigo, como, bueno, la inflación es galopante en Europa y las élites europeas están con complicidad completamente con el imperio estadounidense en esta guerra que no les beneficia a nadie en Europa, ni siquiera esas mismas élites,
pero estas élites están vendidas geopolíticamente con el imperio y están haciéndole el juego al imperio en una guerra que no va a ningún sitio. O sea, es una guerra que a lo único que puede terminar siendo es una conflagración mundial nuclear. O sea, lo cual hay un gran peligro de eso. Esperemos que eso no pase. Pero hay una provocación increíble a la Federación Rusa, innecesaria totalmente, pero que es parte de una estrategia global del imperio de intentar recuperar mercados. Recuperaron el mercado europeo, pero ¿para dónde van ahora si tienen perdido la guerra en el Medio Oriente, si tienen perdida la guerra comercial con China en África y en Asia? Bueno, pues es obvio, vienen a lo que ellos llaman su patrio trasero, que es América Latina y el Caribe. Y entonces, ¿cómo vienen? Vienen con una política agresiva que ya empezó hace ya unos años, que es recuperar los mercados perdidos frente a China, sacar de la región, o sea, la doctrina Monroe de hace 200 años, la vuelven a reactivar, que ha estado reactivada. Bueno, no es que la vuelven a reactivar, es que la han puesto ahora como prioridad, ¿no? Como prioridad, la tienen ahí como prioridad y ahora vienen con golpes de Estado, vienen con golpes blandos, golpes duros, con sanciones, con agresiones, con apoyando, o sea, el regreso del fascismo a América Latina, vía Milei, vía Noboa en Ecuador. Es decir, hay una ofensiva, el golpe de Estado contra Castillo en Perú. Hay una ofensiva imperial en la región y estamos en una coyuntura donde los pueblos estamos enfrentando que lo último que le queda al imperio es América Latina. Y eso significa que va a venir momentos muy difíciles de agresiones contra los pueblos porque el imperio se juega su vida como imperio en nuestra región. Porque si pierde los mercados, si los gobiernos soberanistas llegan a triunfar, como Venezuela, por ejemplo, Cuba y otros países de la región, el mercado sigue siendo mayormente de importación-exportación con China y no con Estados Unidos. Estados Unidos tiene los días contados como imperio porque todo imperio vive de la dominación-explotación de las periferias y se han perdido en África, en Asia, en el Medio Oriente. ¿Qué le queda al imperio? Le queda América Latina y si pierde América Latina al imperio no le queda nada. Entonces, por eso es que viene un momento difícil, un momento que tenemos que estar fuertes, tenemos que hacer estrategias continentales coordinadas, porque el imperio sí coordina sus estrategias a escala global, sí coordina entre las élites neocoloniales que tienen en la región y tiene una política global en la región y nosotros como movimientos antiimperialistas tenemos que tenerla también. No podemos andar luchando de manera aislada cada uno en su país sin coordinación continental. América Latina está en resistencia permanente. Pienso con lo que me decís también en que se vienen las elecciones en Estados Unidos, pienso en Palestina que se desangra ante la mirada indiferente de gran parte del mundo y esta impunidad descarada por parte de Israel. ¿Considerás que gane quien gane, gobierne quien gobierne Estados Unidos, está garantizada la protección de Washington al ser Israel su avanzada en Medio Oriente? ¿Está garantizada que? Perdona, se perdió ahí. Si está garantizada la protección de Estados Unidos a Israel. Pues mira, hasta ahora Estados Unidos ha estado ahí apoyando a Israel en todo. La política de Estados Unidos es de apoyo rotundo. Ahora, si viniera un momento de crisis, de colapso económico en Estados Unidos como se espera que venga, ya hubo uno a principios de agosto de este año, hace escasamente un mes y medio, hubo un colapso en Wall Street y en las bolsas de valores a nivel mundial, pero se espera que venga uno todavía más catastrófico porque la deuda de Estados Unidos es trillonaria con la letra T, porque Estados Unidos es una economía, vamos, fallida, y se espera una catástrofe grande que dentro de Estados Unidos se va a sentir fuertemente. Se espera la desdolarización de la economía mundial, va
a devaluar el dólar. Va a haber inflación, hiperinflación en los Estados Unidos. El pueblo americano no ha visto, no ha vivido eso desde hace ya más de un siglo. O sea, no tienen experiencia de vivir hiperinflación o de que les escasee la comida o cosas así. Y yo lo que veo venir es que es un proceso de implosión del imperio americano donde puede enfrascarse en una guerra civil interna y haga que el imperio implosione porque no va a poder movilizarse a apoyar a ningún país, a ninguno de sus títeres a nivel mundial, entre ellos Israel, si hay un colapso económico en Estados Unidos, porque la condición de posibilidad de la existencia de Israel son las transferencias billonarias con la letra B que le hace el imperio a Israel. O sea, sin esa ayuda militar y económica, Israel sería un proyecto fallido, no sostenible. Fíjate que ahora mismo están acá en esta guerra con la ventaja tecnológica que tiene Israel sobre Palestina, sobre la resistencia palestina y la resistencia, el eje de la resistencia. Fíjate lo costoso que está haciendo para ellos esta guerra de exterminio. Está a un costo enorme que ellos no pueden sostener por sí mismos. Le escasean tanques porque además ha sido muy exitoso en la destrucción de tanques. Le escasean, por ejemplo, municiones porque han tirado de todo y bueno, empieza a escasearle municiones. Le escasean los misiles esos para protegerse de misiles que entren al cielo de Israel. Le empieza a escasear una serie de armamento que depende de que Estados Unidos le transfiera la ayuda militar. Sin eso no pueden funcionar. Ahora, lo que está ocurriendo es que el desprestigio de Israel es tan grande, la crisis económica de Estados Unidos también es que viene, está grande y se va a poner peor. Puede llegar un momento en que la opinión pública de los Estados Unidos diga basta ya, no queremos ya que se transfieran más recursos a ese estado fallido, a ese estado genocida, y queremos esos recursos para atender los problemas económicos que tenemos en el país. Eso muy fácilmente puede ocurrir en los próximos años. Que la presión popular sea tan grande que tenga que haber un cambio en la política hacia Israel. Y ahí sí que te digo que Israel va a enfrentar momentos muy difíciles. Probablemente veamos en vida el fin del Estado sionista, lo veamos en nuestras vidas. Algo que todo el mundo proyectaba para el futuro, para finales de este siglo, para 50 años. Eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos años. La presión popular puede cambiar la historia. Ramón, te he escuchado varias veces hablar de la modernidad como proceso civilizatorio de la muerte. ¿Cómo se combate desde la articulación de nuestros pueblos esa destrucción? Mira, en primer lugar, la modernidad es un sistema civilizatorio. El capitalismo es el sistema económico de ese sistema civilizatorio. Cuando digo civilizatorio es que hay una multiplicidad de jerarquías de dominación que no se agotan en el capitalismo. Hay patriarcado, hay racismo, hay eurocentrismo en el plano epistemológico, hay ecologicidio, destrucción de la vida y de la ecología planetaria. O sea, hay una serie de jerarquías de dominación que tiene este sistema. Yo identifico en mi trabajo académico 16 jerarquías de dominación que no se agotan en el sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Estas lógicas de dominación organizan al capitalismo de una manera destructiva. Es decir, la imbricación entre modernidad y capitalismo es una bomba de tiempo, o sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque si el capitalismo tal realmente existente fue creado con la expansión colonial europea, es decir, es el colonialismo el que constituye al capitalismo. Porque el capitalismo se gestó y se formó con una expansión colonial a través de la cual la civilización europea de aquel momento expandió sus lógicas de dominación, sus jerarquías de dominación al resto del mundo, donde quiera que colonizaban, destruían las civilizaciones que encontraban y imponían la suya. ¿Y qué era la suya? Bueno, pues tenemos entonces una serie de lógicas de dominación de ese sistema que organiza el capitalismo de una manera destructiva.
Me explico. Si el capitalismo es genocida, es porque está organizado desde adentro de sus propias lógicas de acumulación con las lógicas racistas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas patriarcales de la cristiandad, de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas modernas del individuo atomizado. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas del dualismo cartesiano. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizando desde adentro con las lógicas del eurocentrismo. Es decir, cuando digo desde adentro me refiero a que esto no es una superestructura como el marxismo del siglo XX pensaba. El eurocentrismo, el racismo, el sexismo, el comunitaricidio, el dualismo cartesiano, todas estas lógicas que producen desastre planetario, el racismo, todas estas cosas, el patriarcado, todo eso organiza el capitalismo de una manera muy particular y son lógicas de dominación que vienen del sistema civilizatorio moderno que se expande al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema que está organizado con las lógicas civilizatorias destructivas de la vida de la modernidad occidental, de ese sistema civilizatorio. Entonces, el capitalismo, cuando digo desde adentro, es que eso no es una superestructura, esas cosas que he nombrado no es un derivado, es que es el principio organizador de la propia acumulación de capital. ¿A qué me refiero? A que el sistema capitalista mismo está organizado desde adentro mismo de su funcionamiento con estas lógicas civilizatorias destructivas de la vida, destructivas de las mujeres, destructivas de los seres humanos que considera inferiores racialmente, que los deshumaniza, destructivas de una multiplicidad de una multiplicidad de lugares y de espacios que, que hace que el capitalismo, tal como existe, es un ¿Sí? sistema destructivo de la vida. Ujú. Pensando un poco en todo este contexto que estás desarrollando y definiendo, ¿qué desafíos ves que tiene por delante la colonialidad? ¿Qué desafío? Tiene por delante, ¿no? En base a este relato que has hecho, la decolonialidad. Bueno, mira, esto nos plantea un desafío porque entonces eh, tenemos que pensar en un sistema civilizatorio ¿Sí? nuevo. Es decir, tenemos que trascender no podemos ser ya solamente anticapitalistas. Sí, tenemos que seguir siendo anticapitalistas, pero no podemos reducir a eso porque estamos hablando de un sistema civilizatorio que tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación que si no las atendemos, se nos mete el capitalismo por la puerta trasera. Y es lo que pasa con lo que pasó con el socialismo del siglo XX, que al organizarse contra el capital, pensando que el problema era un problema económico, desatendió las lógicas civilizatorias que organizan el sistema capitalista. Al desatenderlo, desatendió el tema del patriarcado, desatendió el tema del racismo, desatendió el tema del eurocentrismo, desatendió el tema ecológico, del dualismo cartesiano como cosmovisión destructiva de la vida del sistema civilizatorio occidental, desatendió el tema comunitario, o sea, desatendió toda una serie de temas que hizo que al tú transformar al capitalismo, o sea, los medios definen los fines. O sea, al tú organizarte contra el capitalismo, reproduciendo lógicas patriarcales, racistas, eurocéntricas, comunitaricidas, ecologicidas, cuando abres los ojos, estás reproduciendo nuevamente el capitalismo, pero bajo capitalismo de Estado. No has logrado superarlo. Entonces, por eso estamos llamando a la necesidad de un nuevo sistema civilizatorio y ese sistema civilizatorio tiene que atender todas esas lógicas de dominación que he mencionado aquí como proceso de construcción de un nuevo sistema más allá de la modernidad occidental. Para eso tenemos que ser antes y primero que nada antiimperialistas.
O sea, no se puede ser, no se puede hablar de la construcción de un nuevo sistema civilizatorio, no se puede luchar contra este sistema civilizatorio si no entendemos que todas esas lógicas de dominación son producidas por un sistema imperialista mundial. Es decir, el patriarcado, el racismo, el ecologicidio, el comunitaricidio, el eurocentrismo como epistemicidio y todas estas cosas no existirían si no hubiera un sistema imperialista dominante occidental. Ese sistema es el que encarna y el que produce y reproduce todas estas lógicas de dominación, de muerte de la modernidad occidental. Y es el mismo que organiza el capitalismo de una manera perversa, ¿no? De una manera. Entonces, yo lo que llamo la atención es que no es solamente que tenemos que tener una cartografía del poder que identifique la multiplicidad de lógicas de dominación que tiene este sistema, sino que tenemos que entender que eso está materializado en un sistema imperialista mundial, que por tanto nuestra prioridad es ser antiimperialistas, que no podemos meternos a identificar estas lógicas de dominación y terminar en una especie de lo que yo llamo la interseccionalidad imperial, donde se reconoce la multiplicidad de opresiones, pero no se es antiimperialista. Es decir, cada oprimido en cada una de esas lógicas de dominación, luchando por una migaja dentro del sistema y por cuestiones identitarias. Y se pierde de vista el aspecto estructural y estructurante del sistema en que estamos. Yo por eso digo, tenemos que tener un entendimiento de la multiplicidad de opresiones, pero dentro de una visión antiimperialista global, porque de lo contrario nos perdemos en las micropolíticas de las diferentes opresiones que este sistema produce y no logramos hacer coaliciones entre todos los oprimidos contra este sistema. Es decir, tiene que haber una política antiimperialista que oriente nuestra lucha contra este sistema civilizatorio y por la producción de uno nuevo. Ese nuevo tiene que ser pluriversal, es decir, tiene que tener el entendimiento de que el mundo es muy diverso y que vamos a construir juntos un nuevo mundo aceptando la diversidad epistémica de los pueblos. No podemos imponer el esquema que ha impuesto Occidente, donde solamente una epistemología y una cosmovisión es la válida y todas las demás quedan inferiorizadas, lo que se llama racismo epistémico. Es decir, todos los conocimientos, todas las cosmovisiones, toda la visión de los pueblos queda inferiorizada frente al hombre blanco occidental, que es el que tiene la verdad, la legitimidad sobre la producción de conocimiento y sobre la verdad. Entonces, lo que tenemos que entender es que nos tenemos que mover hacia estructuras pluriversales que tengan allí la diversidad epistémica entendida entre los pueblos, que se respete la soberanía, que se respete las diversas visiones, pero dentro de una lógica global de afirmación de la vida, dentro de una lógica global que sea antisistémica, antiimperialista en el sentido antisistémico, que va contra que eres anticolonial, que eres antipatriarcal, que eres anticapitalista, que eres antidestrucción ecológica planetaria, que eres antirracista, que eres anticomunitaricidio, ¿no? La destrucción de las comunidades de los pueblos. O sea, tenemos que tener lógicas que nos unan a todos contra el sistema, pero aceptando que la solución a todos esos problemas puede ser diversa en diversas partes del mundo. Ramón Grofogel, sociólogo puertorriqueño, profesor de la Universidad Berkeley. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias por la invitación. A ustedes les decimos que ya estamos en los minutos finales de Enfoque. Los invitamos al tercer encuentro continental de la Aviala Soberana, del 8 al 12 de octubre en Guatemala. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Yo lo que veo venir es que en un proceso de implosión del imperio americano, donde puede enfrascarse en una guerra civil interna y haga que el imperio implosione, porque no va a poder movilizarse a apoyar a ningún país, a ninguno de sus títeres a nivel mundial, entre ellos Israel, si hay un colapso económico en Estados Unidos, porque la condición de posibilidad de la existencia de Israel son las transferencias billonarias con la letra B que le hace el imperio a Israel. O sea, sin esa ayuda militar y económica, Israel sería un proyecto fallido, no sostenible.